que se unen con nosotros y hermanas allá en El Salvador. Bienvenidos, hermanos y hermanas, a la palabra de nuestro Dios. Vamos a abrir las Sagradas Escrituras en el libro de Hechos, Hechos del Espíritu Santo, Hechos de los Apóstoles se le conoce. El libro de los Hechos, capítulo 1, versículo del 6 al 11. Seguimos con nuestra miniserie, ¿para qué murió Jesús? Esa es la pregunta. ¿Para qué murió Jesús? Haremos una pausa el domingo y luego terminamos el próximo domingo con esas 10 exposiciones acerca de la muerte, el sufrimiento, la resurrección de nuestro amado Señor Jesucristo. Corra conmigo, hermanas y hermanos, al libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 6 en adelante. ¿Lo encontró? Leamos juntos la palabra de nuestro Dios. Así dice el Señor. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no, os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y recibió una nube. Y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Amado Padre, gracias te damos, Señor, por esta nueva oportunidad que nos has dado este día de congregarnos con mis hermanos y hermanas para celebrar a Cristo, para dar honor, para dar homenaje, para edificar nuestra alma, para glorificarte a ti, Señor, en primer lugar, para proclamar la esperanza a los seres humanos, para dar testimonio del Evangelio de Cristo. Padre, gracias te damos por tantas bendiciones que nos has dado. Cambia nuestras vidas, Señor. Queremos ser hombres y mujeres que podamos vivir para agradarte, con un cambio, Dios, radical, con una entrega total. No queremos ser religiosos, Señor. Queremos ser hijos e hijas tuyas, Señor. Queremos gozar de la plenitud de tu presencia en nosotros, Jesús. Gracias te damos, Señor. En Jesús oramos, Señor nuestro. Amén. Y amén. Podéis tomar, amados hermanos y hermanas, vuestro lugar. Muy bien. ¿Para qué murió Jesús? Esa es la pregunta que hemos venido durante ya varios domingos haciendo y contestándola. Hemos estado, hermanas y hermanos, viendo durante algunos domingos el propósito por el cual sufrió y murió Jesús. Número 1, aprendimos la vez pasada que Jesús, en primer lugar, vino a sufrir para la gloria de Dios. Todo vino a hacerlo para la gloria de Dios. Así lo estableció el Señor. Él lo dijo una y otra vez, que Él había venido a la tierra no para hacer su voluntad, sino la voluntad del que lo había enviado. Padre, le dijo Jesús a Dios, te he glorificado en medio de ellos. Para eso vino Jesús, para glorificar al Padre, para enseñarnos a nosotros de cómo podemos nosotros glorificar a nuestro Padre Celestial y de cómo hacerlo correctamente. Jesús vino a darnos un modelo de cómo Dios debe de ser glorificado con nuestra obediencia. Número 2, estuvimos aprendiendo también que Jesús sufrió por nuestros pecados, murió por nuestros pecados. Número 3, para apaciguar la ira de Dios, para remover la ira que estaba sobre nosotros, para eso vino Jesús. Y número 4, para mostrar la riqueza del amor
y la gracia de Dios por los pecadores. Qué hermosa esta parte que vino a hacer Jesús. Y número 5, para mostrar su propio amor por nosotros. Número 6, para lograr su propia resurrección de entre los muertos. Eso lo vimos el domingo a las 9 y a las 11 estuvimos viendo para nuestra salvación eterna. Hoy, esta es la parte número 8, para su propia ascensión. Para su propia ascensión, Jesús vino a esta tierra, murió en esa cruz. Y esto es maravilloso, hermanas y hermanos. La ascensión de Cristo es inseparable de la resurrección. No se puede separar este evento maravilloso de que Cristo se fue para el cielo. Él está a la diestra del Padre. ¿Qué nos enseña la ascensión de Jesús? Bueno, en primer lugar, hermanas y hermanos, nos enseña que Jesús vive. Él está vivo. Que no hay un lugar en la tierra donde se pueda encontrar el cuerpo de Cristo. Todas las creencias que existen, aparte del cristianismo, su líder está sepultado en algún lugar. Ahí están sus huesos. Eso quiere decir que es una creencia débil, no es sólida. Pero nosotros, la iglesia evangélica, somos los únicos que tenemos un líder que murió, como lo acabamos de cantar, murió y resucitó al tercer día. Casi no se habla de la resurrección de Cristo, se habla solamente del sufrimiento de Jesús y esa semana mayor, cuando termina con la resurrección de Cristo, hasta ahí se queda todo. Pero deberíamos de seguir por el resto del año hablando de los beneficios que hay con la resurrección de Cristo. Así como Él resucitó, hermanas y hermanos, nosotros también hemos resucitado espiritualmente. Y de la misma forma que Cristo resucitó con un cuerpo glorificado, nosotros también vamos a resucitar un día y estaremos con este cuerpo, pero sin pecado eternamente, porque Cristo lo logró. Él lo logró. Nadie, ningún hombre lo pudo haber hecho antes, ni lo puede hacer. Por eso lo acabamos de cantar. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Cristo te venció, con la muerte te venció. Han dicho muchos teólogos y muchos estudiantes de las Sagradas Escrituras que si Jesús no hubiera resucitado, hermana y hermano, por gusto es que Jesús hubiera nacido en el pesebre y haya sido rechazado. No tiene sentido que Jesús haya sido azotado, clavado en la cruz, sepultado. Si Jesús no hubiera resucitado, eso no tendría valor. Pero lo que le da valor al sufrimiento de Cristo es la resurrección de Él. Eso hace que todo lo que Él sufrió tenga un valor enorme, monumental. Así que, hermanas y hermanos, en primer lugar, la ascensión de Jesús nos enseña que Jesús vive. ¿Cuánto lo creemos? Él vive, Él no está muerto. Él está vivo, lo sentimos en nosotros, sentimos esa paz que sobrepasa todo entendimiento, aunque a veces tenemos algunas dificultades físicas, nos enfermamos, por lo gritando nos enfermamos, estamos con dolores, con fiebre, pero ahí dentro, allá en su interior, hay una paz en medio de la tribulación, en medio de la tormenta, como canta Benny Berrillo, ¿verdad? Que puedes tener paz en la tormenta. Tenemos esa paz que ahí decimos nosotros, Jesús, tú sufriste ya mis dolores y este dolor, este problema que tengo comparado para lo que tú compraste, no se puede comparar. Señor, ayúdame, tú sufriste por mis pecados y tu sufrimiento. No, Señor, ¿cómo puedo yo igualarme a ti? ¿Ve? Con el sufrimiento de Cristo nos consolamos. Y nos consolamos también porque nos espera una vida sin dolor, sin problemas, sin enfermedades, hermanas y hermanos. Eso es lo que logró Jesús. Apocalipsis capítulo 1, versículo 17, corre conmigo las Sagradas Escrituras.
vamos a ponerle fundamento a lo que estoy diciendo, que la ascensión de Jesús nos enseña que Jesús vive. Apocalipsis 1:17, cuando le vi, dice Juan, el discípulo amado, ya estaba anciano Juan aquí, estaba en la isla de Pasmo, caí como muerto a sus pies. Imagínense qué impresión la que se llevó Juan. Cayó como muerto. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, no temas. Yo soy el primero y el último, y el que vivo. Mire esta afirmación de Jesús, el que vivo. Y Juan lo vio, porque Juan estaba ahí con María frente a la cruz. Él vio que Jesús estuvo agonizando. Él vio que le traspasaron el costado con una lanza y lo único que salió fue agua. Él escuchó aquellas palabras, consumado es, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Cómo no se iba a impresionar? La vez pasada estaba viendo esa película, Rise, creo que se llama algo así, que el que resucitó, de ese soldado romano que después que Jesús resucita, están buscando el cuerpo de Jesús en esa película y no lo hallan. Y resulta que este hombre, antes de que pasara eso, él estuvo frente a la cruz y ahí vio el rostro de Jesús, lo vio muerto. Y cuando lo vuelve a ver vivo, él se queda atónito y dice, yo te vi, le dice, yo te vi muerto. Yo te vi, yo estuve ahí y todavía ordené que te traspasaran para probarlo. Y me llama la atención, ¿no? La impresión. Claro, imagínense, estos hombres fueron testigos oculares. Juan era obvio, caminó con Jesús, fue instruido por Jesús, fue amado por Jesús y vio el sufrimiento de Jesús, vio la sepultura de Jesús. Y ahora él, en su vejez, cuando pensaba que ya estaba todo terminado, aparece Jesús para fortalecer a Juan en sus últimos días. Y dice aquí, y vivo, le dice Jesús. Probablemente Juan, ya en sus últimos días, de haber pensado, bueno, aquí me voy a quedar en esta isla rocosa, porque había sido desterrado por la causa del evangelio, lo habían metido en un recipiente con aceite caliente. Y él fue un sobreviviente, ¿no?, de las persecuciones que hubieron a los cristianos en el primer siglo, en los primeros años de la iglesia. Y ahí lo desterraron en esa isla rocosa con los criminales, con todos los delincuentes. Era como una cárcel ahí. Y ahí está él, y ahí recibe la revelación del libro de Apocalipsis, y se le aparece el Señor Jesús como cuando lo llamó y lo instruyó, vivo. Pero aquí con un cuerpo glorificado. El que vivo, y le recuerda a Jesús todavía, yo me imagino el vendaval de pensamientos de Juan, ¿vea? Y lo recuerdo porque lo primero, ¿vea?, cuando hay algo que pasa y hay historia por medio, se vienen los recuerdos y a Juan se le viene el montón de pensamientos. Hasta me imagino que se le vino la culpa que abandonó a Jesús. Y Jesús le dice, y estuve muerto. ¿Qué te parece, Juan? Estoy vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Qué te parece, Juan? Qué tremenda aclaración que le da Jesús a Juan. Fue suficiente. Esa fue la medicina para aquel corazón afligido. Y es la medicina para todos nosotros. Si usted está enfermo y usted ha creído en Cristo Jesús, claro, no nos queremos morir, pero si algo le puede servir es que usted, hermana y hermano, si su corazón se para, si su cuerpo deja de funcionar, no esté ahí, ¿verdad?, afligido. Mejor comience a alabar a Dios y diga, ya estoy cerca, Señor, de estar en un lugar mejor. Ya no voy a seguir sufriendo con estos problemas que tengo en mi cuerpo.
¿Por qué? Porque Cristo lo logró, Cristo lo hizo, porque Cristo resucitó, Cristo compró un cuerpo glorificado para cada uno de nosotros, ¿lo creemos? Así debemos de confrontar a la enfermedad, a la dificultad. A mí me enseñaron, ¿verdad?, que hay que uno pararse, hay que comer cuando esté enfermo. Decía mi abuela, el enfermo que come ya no se muere, pero el que no come se muere rápido. Así que a la fuerza le metían a uno, aquellos ancianos, ¿verdad?, la cuchara con una sopita ahí, abrir la boca. Si yo no la quería abrir, estaba todo tieso ahí la quijada. Come para que no te mueras. Hablando espiritualmente, yo creo que eso es lo que nosotros debemos de comer en el momento que estamos afligidos, que Cristo resucitó entre los muertos. Él está vivo. Eso no le gusta a Satanás. Cuando usted siente que Satanás lo está tentando, diga, Él está vivo, Él te derrotó. Oye, Satanás lo amenaza. ¿Cómo nos amenaza Satanás, pastor? Bueno, manda personas cuando usted está enfermo, te han hecho daño, porque hay muchos envidiosos por ahí, te han hecho mal y te van a ver terminado, han dicho. Usted dígale, bueno, nada va a pasar si Él no lo permite porque Él es soberano. Todas esas criaturas que andan por ahí sueltas, las gobierna mi Padre Celestial. Él la venció en la cruz del Calvario. Es que no crea, Satanás anda por ahí todavía dando miedo y destruyendo a las personas, pero con la resurrección de Cristo, con Cristo está vivo. Cristo derrotó a Satanás, derrotó la muerte, derrotó el infierno, derrotó el pecado. Jesús, lo que nosotros no podemos derrotar humanamente, separado de Cristo no podemos hacer eso, pero unido a Cristo, todo lo que Cristo logró se nos adjudica a nosotros, se nos imputa a nosotros. Su rectitud moral, su obediencia cuando creemos en Cristo, así nos mira el Señor. Justos, y nos ha declarado justos de una vez y para siempre, absueltos de toda culpa. Miremos otro texto más en el Antiguo Testamento que hablaba, este es un texto creo más antiguo, es un texto más que Dios reveló en el libro de Job acerca de que la resurrección de Cristo. Me gusta lo que dice Job capítulo 19 versículo 25. Corra conmigo ahí, Job. Este es un libro maravilloso. Y ahí encontramos una afirmación monumental. Job en su agonía dice unas palabras consoladoras. Mire lo que dice el texto. Versículo 25 de Job 19. ¿Lo encontró? Yo sé, dice, que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne, he de ver a Dios. Qué convicción la que tenía este hombre, porque se estaba deshaciendo. Era tan terrible su condición que sus amigos 7 días dice que se quedaron mudos. Imagínense la condición de Job. No podían decir nada. Es que era algo inhumano. No solamente había perdido todas sus haciendas, toda su riqueza, sino que había perdido sus hijos, 10 hijos, 7 varones y 3 hembras. Pero su salud también estaba terrible. Y ahí él habla convicción, eso solamente lo puede hacer Dios. Y él dice, yo sé que mi Redentor vive. Y al fin se levantará sobre el polvo. Mira la esperanza, eso lo inspiró el Espíritu Santo. Y él se consuela y dice, y después de deshecha esta mi piel, imagínense, su piel depuraba, se estaba deshaciendo, tenía una especie de enfermedad como una lepra, pero terrible, espantosa. Y él dice, imagínense el hedor de aquello, y el dolor, dice que tenía que estar en ceniza para soportar aquel dolor horrible, agudo. Y ahí él exclama y dice, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne, dice, en mi carne he de ver a Dios. Y el versículo 27 dice, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. ¡Wow! Qué tremenda convicción la de Job, y él está hablando aquí de Jesús resucitado. Esta es una profecía.
Y se cumple. Él vio en su espíritu, sintió que venía un redentor. Claro, recordemos que está el libro de Génesis, aunque muchos han dicho que este libro de Job probablemente haya sido escrito antes del Pentateuco, pero ya Dios viene revelando su plan eterno de la resurrección, del Redentor que habla Génesis 3:15, y aquí Él dice, yo le veré, que se deshaga este cuerpo. Tenía una gran convicción, pero nadie, en otras palabras Él estaba diciendo, pero no me van a poder apartar del gran privilegio que me ha dado el Señor, que voy a estar con Él eternamente. Esto aquí es temporal, que sufre este cuerpo. El mismo Pablo sufrió ese aguijón en la carne. Y él decía, y sería mejor irme, decía él, pero también quedarme es mejor porque sigo proclamando el Evangelio. Y él me ha dicho, bástate de mi gracia, Pablo, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y él decía, ahí en 2 Corintios, y he aprendido a gozarme en las debilidades, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Qué tremendo, hermana y hermano, que cuando viene alguna aflicción en nuestra vida, es cuando nosotros comenzamos a ver la fidelidad de Dios, el poder de Dios, cómo de repente Dios lo sana, cómo de repente Dios desaparece el dolor, cómo de repente Dios le provee los alimentos, cómo de repente Dios le provee los documentos, cómo Dios lo protege de la policía, cómo Dios de repente lo protege de un accidente. Todo eso lo tenemos en Cristo, todo ese paquete. Otro texto más, vamos al Nuevo Testamento, dejamos a Job, estamos viendo según la Escritura, Jesús vive. Ya vimos ahí a Job asegurando que Él vive. Juan 14:19, hablando de Jesús, todavía un poco, dice Jesús, y el mundo no me verá más, el mundo, los incrédulos. Pero vosotros, qué privilegio, le dice Jesús a sus discípulos, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Entonces dice, miren, les conviene que yo resucite, porque si yo vivo, ustedes van a vivir, y si yo no vivo, ustedes están muertos. Claro que estos hermanos en esa época no entendían nada de eso. Ellos, me imagino, en algún momento pensaron, Jesús a veces nos habla de una forma como que está desconectado de este mundo. Y les decía, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado y condenado, que muera y al tercer día resucite. Romanos 6:9, estamos viendo lo que la Escritura asevera acerca de la resurrección de Cristo. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. ¡Wow! Es lo único que yo puedo decir. Usted ve la Biblia cómo habla acerca de este suceso histórico de la resurrección de Cristo. Apocalipsis 5:14. Los 4 seres vivientes decían, amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Al que vive por los siglos de los siglos. Mateo capítulo 28, versículo 6. No está aquí. Mire esta expresión cuando fueron a buscar el cuerpo. Lo que dijo el ángel que estaba ahí en la puerta, aquellas mujeres, no está aquí. Qué hermosa expresión es. Yo me imagino a estas hermanas, ahí, pobrecito Jesús, vamos a irle a poner más perfume porque como ya estaba el Sabbat, el día de Pascua y no quedó tiempo porque ya llegó el día de reposo, pues vamos a ver qué podemos hacer. Y se encuentran con esta gran sorpresa el primer día de la semana, el domingo, y dice, no está aquí. ¿Qué le parece, hermanos? No está aquí, pues ha resucitado, como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Otro momento crucial, porque estas personas estaban tristes. Había un montón de sentimientos. Había culpa porque habían abandonado a Jesús. Había tristeza porque habían visto el sacrificio, el castigo que le ejecutaron a Jesús. También fueron parte de cómo fueron a sepultar a Jesús a la carrera, ¿sí? Nada, vea, como algunos hoy que sepultan hasta con mariachis.
Otros hasta van danzando, porque así lo pidieron. Vicente Fernández, ¿qué pidió? Que se cantara. Y ahí pasaron cantando un montón de horas. Y los fanáticos llegando. ¿Verdad? Bueno, con Jesús no hubo tiempo. Fue rápido, pero este es el hombre más grande que ha existido en esta tierra. El hombre que hizo milagros, el hombre que multiplicó los panes, los peces, el que caminó sobre el agua, el que le daba vista a los ciegos, el que levantaba a los paralíticos, el que enderezaba a las mujeres que estaban con problemas en la espalda, al que revivió a muertos como Lázaro, como al hijo de la viuda de Naín, como a la hija de Jairo. Pero no se hizo una gran, simplemente se fue a sepultar a la carrera y se puso una gran piedra. Claro, todito ese pensamiento estaba en estas hermanas y hermanos, pero se encuentran con una noticia que les dicen, no está aquí. ¿Qué? Ahórranse el trabajo, no va a ser necesario ponerle más perfume, no necesita más, no está aquí. Yo me imagino, imagínense el peso, la confusión, cómo se tambalearon. ¿Qué? No está aquí. Ya se los había dicho una y otra vez. Y claro, confirmaron los discípulos, sí, ya él lo había dicho. Marcos 16:6. Mas él les dijo, no os asustéis. Ahí aparece Jesús. Buscáis a Jesús Nazareno, dicen los ángeles. El que fue crucificado ha resucitado, no está aquí. Mirá el lugar en donde le pusieron. Lucas 24:5. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. ¿Por qué estoy leyendo estos versículos? Porque en primer lugar estoy diciendo que la ascensión de Jesús nos confirma que Él vive. Y la Biblia está hablando aquí, está diciendo una y otra vez que Él vive. Versículo 16 de Juan 20. Juan 20 dice, versículo 16, Jesús le dijo, María, volviéndose a ella, le dijo, Raboní, que quiere decir maestro. Fíjense, Jesús está resucitado ahí. Otra mujer que también estaba con un montón de dudas. Y ellas lo único que dicen, Señor, Adonai, Raboní, mi amo, mi dueño. Hermanas y hermanos, ya para ir terminando, Jesús vive para siempre. Lucas capítulo 24, versículo 34, dice que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Marcos capítulo 16, versículo 14 dice, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Imagínense la lucha que tenían los discípulos, porque un grupo primero las mujeres y después Juan, Jacobo, Pedro, ellos fueron al sepulcro y luego se les dio la noticia, pero al resto, a estos, los demás apóstoles, los discípulos, no, ellos estaban luchando, no creían. Imagínense, hermano, no creían. No creían. 1 Corintios 15:5 dice, y que apareció a Cefas y después a los 11. Y después dice ahí en Corintios, vea que apareció como a 500 personas. Mateo 28:16 dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Ahí dice el texto, pero algunos dudaban. Esta batalla de la duda sigue todavía en pie. Imagínense las personas que dicen que son evangélicas y no se congregan los domingos. ¿Usted cree que no dudan que Cristo ha resucitado? ¿Usted cree, hermanas y hermanos, que esta celebración del domingo no es extremadamente importante? Esto es solemne. Sin esto no hay salvación. Esto es lo que tiene sentido, digamos, en el cielo. Allá los ángeles celebran la resurrección de Cristo. Pero en la tierra
Claro, el religioso que no entiende, ¿verdad?, lo que Cristo logró, no entiende lo terrible que es su pecado y el infierno que le espera y la ira de Dios que está sobre esa persona, no aprecia la resurrección de Cristo. Es triste, ¿verdad?, pero esa es la naturaleza del hombre. Ahora, en segundo lugar, ya vimos que Jesús vive. La ascensión de Cristo nos confirma que Él vive, Él está vivo eternamente. Y en segundo lugar, la ascensión de Cristo también nos afirma que Él reina con un cuerpo glorificado. Tim Keller, un tremendo predicador que estuvo por muchos años en una iglesia ahí en Manhattan, Nueva York, y que nosotros, ¿verdad?, hemos tenido el privilegio de escucharlo predicar en las conferencias, ¿cómo es que se llama esta? Coalición por el Evangelio. Dice lo siguiente acerca de la ascensión de Cristo. Dice él: la ascensión significa que un ser humano gobierna el universo, tal como Dios lo planeó. Imagínense lo que significa, hermanos. La ascensión de Cristo significa que un ser humano sin pecado gobierna el universo. Cristo inmortalizó el cuerpo de nosotros. Se llevó el cuerpo de nosotros sin pecado. Aquí dice Hechos 1:6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, mire esta connotación, Señor. Era difícil en esa época llamar Señor a alguien que no fuera César. Pero aquí los discípulos, ellos, y ese era el lema de ellos, esa era su convicción. Por eso murieron, por su Señor. Porque para nosotros hoy decir Señor es fácil. Pero para decir Señor en la época de los discípulos, en esos primeros años, era decir que usted estaba contra César. Había una expresión, César Curios. Y se le exigía a todo ciudadano que estaba gobernado por el Imperio Romano, que debía de confesar a César como su Señor, por más malvado que fuera. Y si no lo hacía, lo azotaban, lo crucificaban, lo mataban, porque era un oponente al Imperio Romano. Y los discípulos de Cristo aquí entienden que Jesús es superior a César. Y le dicen, Señor, ya con esa expresión, imagínense, le están diciendo Adonai, como aparece en el Antiguo Testamento. Adonai, que quiere decir Señor, poseedor, amo, en otras palabras, amo. Y le hacen una pregunta a Jesús, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Era obvio, ¿no? Habían visto la resurrección de Cristo y dice, Jesús de aquí para allá es imparable, ha vencido la muerte, venció al Imperio Romano, lo crucificaron, pero ¿y quién lo detiene hoy? ¿Quién lo mata? Imagínense que Jesús se desaparecía. Sí, y ellos, es obvio, y sí, todavía estaban pensando, ¿verdad?, como humanos ellos en el reino terrenal. Porque también para los judíos era digamos, una tortura el Imperio Romano, porque no solamente les oprimían quitándole los impuestos, sino también les quitaban todo lo que producían, los alimentos. Y también los maltrataban. Les violaban a sus mujeres, les maltrataban a sus hijos e hijas. O sea, era obvio que hubiera esa sensación, digamos, de que no era un buen sentir, porque los maltrataban los romanos. Ellos querían quitarse ese yugo de encima. Y miraban a Jesús como el líder que tenía el poder, y aquí lo reconocen. Pero Jesús, ¿verdad?, dice, no nos conviene a ustedes saber los tiempos. Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová vuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre.
para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Fíjense que cuando Jesús da la respuesta en el versículo 7, está él mencionando Deuteronomio 29:29. Ahí dice, y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Ah, qué tremendo esto, ¿no? La palabra del Señor estaba en Cristo, en su vocabulario. El reino de Jesús, hermanas y hermanos, está presente en cada hombre y en cada mujer que cree en su nombre. El reino de Jesús es un reino espiritual, no es un reino territorial. El hombre quiere territorio. El diablo ve cómo empuja a los hombres a querer territorio porque quiere adueñarse. Ahí lo vemos nosotros esta situación que surgió con estas pandillas, ¿no? Que se quisieron apoderar de lugares y cómo convirtieron a esos lugares en lugares terribles. Eso es lo que promueve Satanás. Sin embargo, el Señor Jesús vino, dice Jesús, mi reino es superior al reino terrenal. Este es reino eterno. Y les dice en el versículo 7, y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Y mire la promesa, pero recibiréis poder. Imagina, Jesús entendió, ¿verdad?, la necesidad, el deseo de ellos y también el poder. Ellos miraban en Jesús. Dice, bueno, ni David, ni Moisés, ningún otro rey de Israel resucitó. Y él ha resucitado. Y Jesús dice, yo he resucitado, pero en primer lugar para agradar al Padre. Tengo este cuerpo glorificado porque así lo quiso Él. Y voy a seguir haciendo lo que le agrada a Él, lo que Él ha establecido. No voy a cumplir sus caprichos. No voy a cumplir lo que ustedes necesitan, lo que ustedes quieren. Sino yo voy a hacer lo que ustedes necesitan, que cambiar sus vidas. Porque ellos querían, ¿qué querían? Derrotar al Imperio Romano. Y Jesús dice, bueno, es que miren, parte de esos verdugos van a ser parte de mi reino. Porque esos que me clavaron van a creer. Y aquí dice Jesús, les voy a dar un arma más poderosa todavía que una lanza, que una espada. Aquí viene la promesa. Esta es el arma que van a tener, dice Jesús. Pero recibiréis poder. Ya les había dicho que cosas mayores que Él iban a hacer ellos. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, el mismo Jesús, la tercera persona de la Trinidad, y me seréis testigos. Yo pienso que probablemente los discípulos dijeron, es que nosotros solos no podemos, Jesús. Nosotros necesitamos tener eso que tú tenés, ese cuerpo glorificado. Y Jesús les dice, muchachos, les voy a dar poder, dunami. Este es un poder, por eso Pablo decía, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Este poder es sobrenatural. Este poder, imagínense hermanos, esa dinamita, ¿verdad?, destruyen las rocas. Pero este poder, el corazón de piedra, penetra el corazón de piedra y el hombre rebelde, tosco, lo transforma en un hombre humilde, al orgulloso, lo quebranta a Dios. Aquí estamos nosotros que somos testigos de este poder del Espíritu Santo. Dunami. Lo vemos que estos hombres, cuando vino el Espíritu Santo, revolucionaron, una revolución sucedió. Y hasta el día de hoy no se ha cortado, esta revolución sigue por todo el mundo, porque los cristianos tenemos dentro de nosotros este power, lo creemos. ¿Y quién lo ganó? Jesús con su resurrección. Y así es como se manifiesta su reino va expandiéndose, imparable. Jesús dijo, las puertas del Hades no van a prevalecer contra mi iglesia. Él dijo, mi iglesia nadie la puede matar. La van a atacar, la van a querer deshacer, pero no la van a poder matar. Mi iglesia lleva vida y vida en abundancia, lleva mi espíritu. Pastor, ¿y cuál es la iglesia? Estas cuatro paredes, no, hermana. Y hermano, usted es la iglesia de Cristo Jesús. Y Cristo reina a través de usted. Él está dentro de usted. Usted representa a Cristo, la luz. Usted es la sal de la tierra. Démosle sabor.
preservemos esto que se está pudriendo y seamos luz en las tinieblas, porque la gente allá afuera nos necesita la luz. Y usted es la luz, porque Cristo lo ha convertido en luz, con su muerte y con su resurrección. ¿Lo creemos? Démosle un aplauso a Cristo por los siglos. Oramos. Padre, gracias. Señor, gracias por la resurrección de Cristo. La ascensión de Cristo nos enseña que Él vive, que Él reina. Y aunque parezca difícil, Dios, con estas plagas que han llegado a la tierra, pero estas dificultades, al contrario, nos motivan, Señor, a seguir proclamando esta buena noticia al condenado. Gracias, Jesús, por tu resurrección. Muchas gracias, porque eso nos consuela y nos da la seguridad de que hay vida eterna, porque tú has construido ese puente para que nos reconciliemos eternamente con nuestro Padre. Provee, Señor, al amigo un verdadero arrepentimiento. Hermana y hermano, si no te sientes salvo, si estás como los discípulos en el día de la resurrección con duda, arrepiéntate, dile a Cristo, ayúdame a creer. Si no te puedes congregar, solamente eres un religioso, un tradicionalista, y no te apasiona que Cristo haya resucitado, te es necesario nacer de nuevo para sentirle gusto a este día de esta celebración. Porque cuando nazcas de nuevo vas a entender lo importante que es que Cristo haya resucitado entre los muertos.